Hola, buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto saludarles porque ya mañana, Sandy televidentes, mañana ya es Nochebuena. Así que, Sandy Monroy, ¿cómo estás? ¿Estás lista ya para esta fecha de celebración? Por supuesto, más que lista, Yuli. Por supuesto, también con el último análisis de la semana. Eso. Gracias por siempre sintonizarnos. Es un gusto poderles acompañar a esta hora. Y por supuesto, tratar esos temas, Julio, que marcan la jornada y marcan también el rumbo del país. Han marcado el país, tú lo has dicho. Han regresado adolescentes, precisamente que hace 2 semanas exactamente se estaban accidentando allá de camino de Tuxtla Gutiérrez, o mejor dicho, de Chiapas hacia Tuxtla Gutiérrez. ¿Vemos qué es lo que pasó? Así es, comenzamos entonces con este análisis. Sea bienvenido. Lazarito, ¿no me querés? 17 años de edad, originarios de Chimaltenango, Quiché, Jutiapa, Quetzaltenango y Guatemala. Todos ingresaron vía terrestre por la frontera de Tecumumán. Se encuentran bien de salud, aunque algunos presentan fracturas. Ya se están poniendo a disposición de la Procuraduría General de la Nación y de SBS para el tratamiento que corresponde. Dentro de todo esto, pues logramos hacer esto de una manera bastante expedita, producto de la coordinación que tenemos con México, y estamos a la espera de que nos puedan indicar también cuándo podríamos repatriar al resto de los heridos, siempre y cuando estén en capacidades físicas de poderlo hacer. Los menores quedaron bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación, donde se les realizará una evaluación física y psicológica para reubicarlos con sus familiares. Ya ubicamos y ya nos comunicamos con la familia. Entonces, únicamente pues estar pendiente de poder evaluarlos. Mientras nosotros los evaluamos y determinamos si son idóneos, o bien si se necesita algún tipo de medida de protección especial, previa a eso, pues ya los podemos nosotros reunificar con sus familias. Las familias ya nos comunicamos, ya les explicamos el procedimiento, y mientras todavía no podemos reunificarlos hasta que tengamos la entrevista psicológica de Secretaría de Bienestar Social y determinemos que no existe ningún tipo de riesgo. De estos adolescentes, 6 son de sexo masculino y 4 de sexo femenino. A los retornados se les practicó la prueba de COVID-19 y todos dieron resultado negativo. Bueno, es que esto no deja de causar impacto. A ver, Sandy, hemos hablado tanto de los migrantes, televidentes lo hemos hecho también, y hemos hablado también a lo largo y ancho de todo este recorrido de A la Medida, sobre todo este año, de cómo niños y adolescentes están emprendiendo cada vez más ese viaje. Pero en esta ocasión, estos chicos, estos 10 adolescentes retornados, son de los guatemaltecos que iban en el tráiler que se accidentó. Si la juventud es el futuro de un país, bueno, ¿qué futuro nos espera si se nos están yendo? La verdad que sí, Julio, esto refleja también esas pocas oportunidades que pueden tener los jóvenes. Y aquí es donde dices tú, si los jóvenes que tienen tantas fuerzas, que tienen tanto por dar en este momento al país, no tienen interés en quedarse porque tampoco ven que existen esas posibilidades y están dispuestos a arriesgarse de cualquier forma. Esto nos debería de poner a pensar en que realmente esas políticas, esos proyectos para la juventud no están llegando, Julio. Así es la situación, Sandy. Precisamente hay algo que el Estado de Guatemala en general, a lo largo de esta historia de la nueva era democrática, quizás ha olvidado, ha obviado y tendrá que empezar a fortalecerse. Y es el tema de crear verdaderas políticas de Estado, no políticas que sean de distintos gobiernos, políticas de Estado que trasciendan en el tiempo. Una de ellas, solamente una de ellas, muy importante, la política de la juventud. ¿Por qué? Porque los jóvenes que están comprendidos hasta los 29 años, hoy por hoy, representan al menos el 33% de la población. No tienen oportunidad, no pueden estudiar, hay un mal sistema de salud que los atiende. Cuando buscan trabajo, pues obviamente tampoco se les da porque tienen falta de experiencia, porque no hay trabajo como tal. Entonces, Sandy, los tenemos olvidados y ellos son la fuerza productiva que podría sacar adelante con sus ideas, con la innovación a nuestro país. Exactamente, Julio, pero aparte no tenemos que también dejar, y es de ir cambiando ciertas
ciertas formas o ciertas culturas, porque en varios lugares de nuestro país, los jóvenes, su sueño y su mayor sueño de terminar la primaria, por ejemplo, es porque se quieren ir a Estados Unidos. Ya ni siquiera dan chance de buscar entonces en nuestro país. ¿Por qué? Porque ven reflejado también en otras personas que, no, si aquella persona estudió y de todos modos le está costando, no, yo quiero mejor ir en el camino de esta otra persona que se fue a los estados, que hizo su dinero, hizo su casa, tiene su carro, eso es lo que yo quiero. Y es un modelo a seguir también. Sí, sí, porque tantas personas, ¿verdad?, que terminan el sistema educativo, digamos, de nivel medio, pues que ahora el nivel medio ya realmente no representa mucho para el mundo laboral y que no logran encontrar trabajo. Personas que están graduadas de su licenciatura, de su pregrado y que no logran encontrar trabajo. Y en contraposición ves que hay pueblos donde literalmente, y esto lo mira uno en cualquier parte, San Pedro Solomá, por mencionar uno, allá en Huehuetenango, hombre, tú miras que hay muy pocos hombres. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tienen esa situación aspiracional de ir hacia Estados Unidos. Ah, bueno, pero a cambio, ¿qué ves? A cambio ves las casas diferentes, muy bonitas, todas con antenas para recibir sistemas especializados de televisión, de Wi-Fi, ves grandes carros. Entonces, cuando los jóvenes miran esto, dicen, ¿y qué me quedo haciendo aquí en Guatemala? Y eso es triste porque este es el país que los vio nacer. Este es el país que debería darle las oportunidades y este es el país en el cual ellos deberían desarrollarse. Exactamente, Julio. Vamos a ir con unos datos, ¿te parece? Porque de verdad es una lástima lo que se está dando con la juventud y los riesgos que siguen asumiendo. ¿Por qué? Por no tener oportunidades. Eso es correcto. Teóricamente, Sandy, la juventud debería constituir el presente, pero también el futuro en toda sociedad. Sin embargo, en Guatemala, muchos de ellos, simple y sencillamente, por lo que hemos estado tratando de analizar, deciden migrar. La falta de todo tipo de servicios básicos, como servicio de salud, servicio de educación, la falta de oportunidades de desarrollo, de empleo, de trabajo, hace que migrar sea un tema o de necesidad o una aspiración que tienen ellos desde pequeñitos, es decir, para eso se están preparando. Si los peligros, Sandy, de la migración para una persona adulta son hoy por hoy muy grandes, para un niño, para un adolescente son aún más fuertes y más terribles. Recordemos que inclusive se están utilizando, y esa es otra cuestión que tanto lo hemos hablado acá, en otra forma de trata de personas, literalmente el alquiler particularmente de niños y jóvenes para hacerse acompañar en el trayecto hacia Estados Unidos bajo la falsa promesa de que se les va a brindar entonces de una manera fácil el denominado asilo político. Falso y muy falso. Estamos perdiendo la fuerza motriz. Si no le apostamos a la juventud, si no le damos la oportunidad a la juventud y si no hay una política de la juventud que pase, Sandy, de verdad, de la teoría a la práctica. La teoría importa y está bien, pero que se vean los proyectos, en todo caso de educación, los proyectos de trabajo, los proyectos de capacitación, los proyectos de salud, los proyectos de emprendimiento para jóvenes, que se vean y que se desarrollen, porque de lo contrario, esto seguirá no solo pasando, va a ir en aumento. Por supuesto, Julio. Es difícil cuando vemos estos casos de estos jóvenes que regresan, y yo te diría, no regresan a mejores condiciones de las que se fueron. Así es. Y eso es lo complicado también. Ahora la pregunta es, ¿qué se va a hacer para tratar de ayudarlos y evitar también que busquen nuevamente arriesgarse tratando de cumplir el sueño americano? Porque no le vas a quitar tampoco la intención ni la ilusión a una persona, aunque sufra lo que sufra. Hay personas de verdad que la necesidad es más grande y que lo intentan de nuevo. Estos jóvenes acaban de vivir una experiencia traumática. Totalmente. Inclusive, Sandy, estuvieron arriesgando su vida, pudieron haber muerto. Sin embargo, aquí está otra vez la balanza del terror, ¿no? Me quedo aquí en Guatemala y no hago nada, me muero de hambre o me vuelvo un delincuente, o vuelvo a intentar irme hacia Estados Unidos y aquí el sueño americano, y de pronto logro pasar y tener esa vida o esa situación aspiracional de que por supuesto que allá van a ir a hacer trabajos muy duros, ¿no? Trabajos rudos, rústicos, pero que al final de cuentas, con un promedio más o menos de 8 a 10 dólares la hora por unas 8 o 10 horas trabajadas al día, va a terminar ganando unos 500, 600 quetzales que acá probablemente no lo gane ni en una semana. Si estamos hablando de temas de salario mínimo, que lo tratamos esta semana también, que apenas sobrepasan los 3.100 quetzales. Por supuesto, cuando Guatemala, la juventud representa más del 30%,
y vemos que las posibilidades que tienen son pocas, pero sobre todo la esperanza también de que estas cambien parece no llegar. Se complica. Vamos ampliando esta información, Julio, ¿te parece? Con mucho gusto, claro que sí, gracias a nuestra producción. Ahí lo tenemos, por favor, en pantalla. Guatemala necesita definir una política de Estado que verdaderamente, Sandy, apoye en ejes temáticos relevantes a la juventud. Ya lo dijimos, al menos 33% de la población de Guatemala no llega ni siquiera a los 30 años. Generalmente, una de las ramas más olvidadas dentro de las débiles políticas de Estado es el apoyo a la población joven y es la que menos oportunidades de todo tipo recibe. Se requiere brindarles educación, incluyendo educación técnica, aparte de la universitaria. ¿Para qué? Porque esto le puede enseñar a los jóvenes oficios que sean rápidos de aprender, prácticos, para que puedan ganarse la vida de una manera digna. Bueno, pero entonces brinda condiciones. Primero brinda seguridad y brinda la oportunidad de poder emprender, de tener el dinero para hacerlo. Siendo Guatemala un país, Sandy, con un alto porcentaje de juventud, la Política Nacional de la Juventud que existe, pero que no sé para qué sirve, debe trascender de un documento a acciones, a planes, a programas y a situaciones concretas que nos puedan decir, bueno, entonces ahora sí a la juventud se le está apoyando en esto. Otra cosa que yo quisiera dar acá a entender, también tenemos que tenerle confianza a los jóvenes, es decir, no solo en el Estado, sino que también en la iniciativa privada. Hay que contratar jóvenes que aprendan y que se vuelvan ese motor realmente de las empresas. Sí, la verdad que esa oportunidad que se le puede dar marca la diferencia, porque muchos piden experiencia, pero también si no le da la oportunidad a alguien, nunca la va a empezar a tener. Y aparte de ello, sabemos que los jóvenes tienen pues mucha creatividad, aparte pueden aportar también con nuevas ideas, pueden aportar de diversas formas y la formación de ellos es importante en los trabajos también, Julio. Así es. Pero va aquí también el llamado a las empresas para que le apuesten a los jóvenes también, para que les den la oportunidad y esa oportunidad trasciende, Julio, porque marca vidas, marca entonces la vida de un joven en evitar que migre y que pierda la vida incluso o sea afectado de otras formas por el crimen organizado que también persigue a los migrantes. Apuéstele de verdad a los jóvenes, yo se lo digo, ¿por qué? Porque me pasó a mí, o sea, al final de cuentas cuando regresé a Guatemala con una muy corta edad, me dieron la oportunidad, inclusive, Sandy, no solo de trabajar en cooperación internacional y con el Estado, de ser jefe a una edad muy joven. ¿Y sabes qué hice? Confiar en dos estratos. Mujeres, porque vi que eran bastante comprometidas y de hecho lo son bastante al trabajo, y jóvenes, porque al final de cuentas los jóvenes tienen todas esas ideas nuevas, tienen claro una falta de experiencia que se puede ir supliendo si los vas capacitando, si les vas enseñando, si los vas profesionalizando y tienen la fuerza del cambio y ese cambio lo necesitamos. Así es. De esta forma entonces, con oportunidades, es como se le puede decir a un joven, no migres. Pero cuando no estamos haciendo nada, ¿cómo le cambiamos esa percepción? No hay forma de hacerlo. Así que a trabajar por la juventud. Estamos hablando de la tercera parte de la población. Por cierto, en este tema, ya que hablábamos del salario mínimo, por ahí hay unas nuevas propuestas. No lo sé, ¿verdad? ¿Cómo se va a negociar el salario mínimo el otro año? Hay unas modificaciones que se han hecho que las vamos a evaluar, pero cuando regresemos. De forma o de fondo, pues veámoslo entonces. No cambie, nosotros somos a la medida. Se dividirán en dos. La primera de ellas abarcará el departamento de Guatemala, que es en donde se concentra la mayor cantidad de empleo formal, con un total del 56.7% del mercado laboral, y la segunda en los 21 departamentos restantes. El titular de la cartera, Rafael Rodríguez, indicó que se busca impulsar el desarrollo y el pago del salario mínimo. Primero es reconocer que tenemos que dar un cumplimiento al Código de Trabajo, en el sentido que el Código de Trabajo es el que mandata que deben establecerse comisiones paritarias tomando en cuenta la circunscripción económica, eso quiere decir el territorio. A nivel departamental, este efecto era poco viable en virtud de que requiere la representación de trabajadores y empleadores organizados que puedan delegar entonces a sus representantes en cada una de las circunscripciones.
y además era pasar de tener únicamente 3 comisiones paritarias a nivel nacional a llegar a un número que pudiera alcanzar hasta las 66. Nos parecía que eso en relación de viabilidad era difícil. En consecuencia, estudiamos la posibilidad de establecer circunscripciones económicas en las cuales confluyeran diferentes elementos. Los elementos en este caso analizados fue el índice de actividad, digamos, dónde está concentrada la actividad económica, dónde está concentrado el empleo formal, y la expectativa es que con esto, si es que se puede diferenciar, por así decirlo, las condiciones a nivel departamental en relación al nivel de la ciudad de Guatemala y el departamento y su área de influencia, que muchos son municipios dormitorios, entonces pueda empezar a invertirse y que la inversión de las empresas formales se reporte y se establezca a nivel departamental, y con ello empecemos a lograr mayor empleo formal. Las comisiones paritarias se integrarán por 2 empleadores titulares y un suplente. Asimismo, por 2 trabajadores sindicalizados titulares y un suplente, un inspector de trabajo y un suplente, quienes verificarán las actividades no agrícolas, agrícolas y actividad exportadora y de maquila. La cartera resaltó que dichas circunscripciones no afectarán el pago del salario mínimo. Bueno, al menos he de decir que hay una propuesta, Sandy, que hay una idea, ¿no?, que el Ministerio de Trabajo tiene con relación a esto de la fijación del salario mínimo, ya pensando en el 2022. ¿Por qué? Porque dice precisamente el tema de las comisiones paritarias que esto se puede empezar a ver desde el primer día hábil de cada año, que es el 2 de enero. Ahora, aquí hay una cuestión, o sea, está muy bien eso. En contraposición, yo al menos en lo particular considero que al momento las comisiones paritarias, tal y como han venido trabajando durante muchos años atrás, no han demostrado pues de ninguna manera ser eficientes, efectivas, eficaces, al menos para lograr esas mejoras que uno esperaría en el tema salarial para el trabajador guatemalteco. Sí, Julio, porque desde hace varios años, de verdad, las comisiones paritarias siempre le dejan la última palabra al Ejecutivo. Exacto. Es decir, bueno, se pasan evaluando, de reunión en reunión, y después la conclusión es que el Ejecutivo tome la última decisión. No es posible, Julio. Creo que al final ahí el trabajo se rompe, porque si vas a tener a una comisión que no va a tener nada en concreto, no va a hacer entonces... Exactamente, solo pierdes esfuerzos y recursos. Ahí está, y a eso voy. Hasta el momento, no digo que esto no pueda cambiar. Es más, yo esperaría que esto cambie. Ojalá nos equivoquemos. Y por eso... ¿verdad? Ojalá estas propuestas sirvan para ello. Las comisiones paritarias han servido para mucha discusión, para mucho empleo de recurso, de tiempo y de recurso económico, pero no llegan a nada. Entonces es tiempo y es dinero que se está perdiendo. En este caso, la propuesta va orientada a que hayan circunscripciones, prácticamente 2, que pudieran llegar a ser más, pero la número 1 de ellas es dedicada al departamento de Guatemala, y la otra que abarque el resto de los 21 departamentos digamos, distintos. No sé si esto sea, al final de cuentas, el mejor modelo a seguir, pero es una idea, es una propuesta. A mí lo que no me cuadra nunca en este tema es que el salario mínimo se vuelve salario máximo, y lo otro que yo pienso es que como se va a hacer de esta forma, ojalá no sea para tener salarios diferenciados. ¿A qué me refiero con salarios diferenciados? Que ni siquiera lleguen al salario mínimo, sino que sean menores, y que vengan y entonces digan, es mejor que gane eso a que no gane nada. Bueno, sería el acabose. Mira, Julio, al final creo que eso podría pasar, porque el punto de buscar entonces un análisis para verificar las condiciones en el área rural y en el área urbana, podría pensarse en que se está buscando un salario diferenciado. A mí me suena eso. Si bien es cierto, los gastos que se tienen en el lado urbano versus el rural varía, pero también tenemos que ver que en el interior de la República a veces ni siquiera se cumple con el salario mínimo. No, nada. Y yo no sé qué tantas inspecciones hay para verificar que sí se pueda dar esto, porque si lo van a garantizar, bueno, establezcamos un salario mínimo, pero también recordemos, y lo hemos dicho aquí, que el salario mínimo lamentablemente muchas veces se convierte en salario máximo. Sí, es una maldición porque se convirtió en salario máximo. Vamos con unos datos para seguir sustentando este análisis con ellos. Y es que, Sandy, el Ministerio de Trabajo creó el Acuerdo Gubernativo 285-2021. ¿Para qué?
para poder determinar 2 circunscripciones económicas. Ahora, Juan José Arévalo, fíjate tú, nos estamos remontando a la década de los años 40 del siglo XX. Juan José Arévalo Bermejo le otorgó a Guatemala muchos avances en materia laboral como presidente. Entre ellos, promulgó el actual y aún vigente, imagínate, Código de Trabajo. También durante su gobierno se organizaron las denominadas ligas obreras, que después se transformaron en lo que al día de hoy conocemos sindicatos, parte de los actores que están dentro de estas comisiones paritarias. Un tema que todos los años causa polémica es el de la determinación del salario mínimo, pues los avances positivos para los trabajadores, si somos honestos, son realmente pocos. Está regulado el hecho que esto se discute en las denominadas comisiones paritarias representadas por sector empresarial, por sector sindical, por representantes también del Ministerio de Trabajo. Pero al final de cuentas, lo que acabas de decir termina siendo, hace unos minutos atrás, termina siendo la realidad. Discuten mucho tiempo, todo el año, y termina siendo el Ejecutivo el que dice, bueno, sí, no, y realmente los incrementos no van acorde. O sea, yo no digo que un incremento no sea bueno, siempre es mejor más que menos, pero no van acordes con lo que es el costo real de la canasta básica y de la inflación, porque ahora cada vez ese billete de 100 quetzales vale menos, compras menos y sigues ganando lo mismo. Exactamente, Julio, la economía todavía se encuentra muy golpeada y vaya que ha afectado a los bolsillos de los guatemaltecos. Las familias cada vez tienen que hacer de verdad magia para que les alcance un sueldo que no varía, que no tiene mayor variación, Julio, y los productos se disparan. Si no, díganme cómo ha estado el tema de los combustibles, si no, cómo ha estado también el tema de la canasta básica, Julio, que todo esto viene en relación, ¿no? En estos días eso de la canasta básica, habrá que ver cuáles serán los datos del INE, pero es que se ha incrementado de una manera tremenda, hasta productos, Sandy, productos tan cotidianos producidos aquí en Guatemala, que también vienen de otros países, a veces uno no entiende eso, como tan comunes como el café, tan comunes como una cebolla, como una zanahoria, sobre todo ahora por lo del gas, ahora por la época de fin de año, Navidad y Año Nuevo, pero es que no hay quien aguante ni quien soporte con una canasta básica tan elevada y con salarios tan bajos. Exactamente. Bueno, por eso es que el Ministerio de Trabajo hace una propuesta para el siguiente año conforme a las comisiones paritarias. Yo quisiera que ampliáramos también este detalle. Muy bien, con mucho gusto. Por favor, nuestra producción siempre tan puntual para esto, como históricamente el trabajo de las comisiones paritarias solo ha significado lo que hemos dicho en este momento. Aparentemente, y en la realidad sí es una pérdida de tiempo y de recursos, el Ministerio de Trabajo ha hecho esta propuesta para fijar o tratar de hacerlo de una mejor manera el salario mínimo del 2022. La propuesta consiste, como ya les dijimos, en crear, al menos en este momento, 2 circunscripciones en las cuales las comisiones paritarias podrán discutir y analizar el tema. Bueno, pero ojalá pase de la discusión y el análisis, ¿no? Si bien es cierto, se va a dividir el departamento de Guatemala de los restantes 21, será otra la circunscripción. Tampoco esto va a ser por el momento una garantía de llegar a acuerdos concretos, porque puede ser que ahora el problema se duplique y que los acuerdos no lleguen. Históricamente, el trabajo de estas comisiones paritarias simplemente no ha servido para fijar el salario mínimo por la falta de consensos y termina siendo, como ya lo dijimos, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo quien va determinando si hay un aumento o no de lo que es el salario mínimo. Y yo no sé, Sandy, si algún día vamos a poder evolucionar hacia un sistema macro y microeconómico, digamos que más moderno, y que esto del salario mínimo desaparezca, porque por el momento no me parece ser de tanto beneficio para el trabajador. La verdad que no, Julio. Aparte de eso, porque no se toma como que tan en serio el tema y de verdad hay mucha necesidad. Vemos entonces las condiciones en las que todos nos encontramos, que te preguntas, ¿cómo es posible que una comisión paritaria no pueda ver que la economía ha afectado a los hogares, los productos que han ido variando? Correcto. Y que puedan entonces hacer una mejor propuesta también? ¿Cómo es posible que siempre digan, no, que no están las condiciones y que mejor la decisión la tome el Ejecutivo? Nunca hay condiciones, entonces ¿verdad? Ahora, aquí hay una cosa, ¿no? Es decir, estas comisiones paritarias, que fíjate, voy a hacer un símil, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero al final de cuentas sí, están representando ser ahorita tan fallidas como las comisiones de postulación. Esto quiere decir una cosa, hay que cambiar el modelo. Y aquí hay que cambiar este modelo económico. Y aquí hay que cambiar este modelo precisamente de fijación del determinado salario mínimo. Es más,
en algunos lados, a pesar de que el salario mínimo es tan mínimo y se constituye en salario máximo, ni siquiera se llega a pagar ese salario mínimo. Y entonces está la disyuntiva: ¿tomo este trabajo o me quedo sin trabajo aunque gane la mitad del salario mínimo? Y lo toman las personas, por supuesto. Exactamente. ¿Qué tantas mejoras y qué tantas posibilidades de mejorar también trae para el trabajador esta nueva propuesta por parte del Ministerio de Trabajo? ¿Será acaso Tengo mis reservas. algo mejor de lo que hemos tenido? Porque de verdad las comisiones paritarias han dejado mucho que desear. ¿Sabes por qué tengo mis reservas con lo que estás diciendo? Precisamente porque los actores van a ser los mismos. Lo único que van a estar divididos en esto que llaman circunscripciones. Aquí lo que tiene que cambiar es la voluntad política. Aquí lo que tiene que cambiar de cada una de las partes que está en las comisiones paritarias, y lo que tiene que cambiar es la visión, la forma de ver. Entonces, evolucionar hacia otro sistema económico. Pero se necesitan también otras cosas, no solo que se discuta esto. Por otra parte, se necesita que otros actores estatales vengan y apoyen entonces a nuevas personas que tengan ideas y que quieran invertir. ¿Cómo? A través de MIPYMES. ¿Cómo? Claro. A través de las cooperativas y salir adelante de esa manera, porque tampoco podemos quedarnos solo con las mismas empresas, se tiene que ir creciendo. Y hay que dar las condiciones de país también para que esto pase, ¿no, Julio? Así es. Mira, realmente el punto de buscar entonces un salario diferenciado, que prácticamente ese es el camino que podría llevar el siguiente año. Ese es el temor que tengo. Exacto, con Sí. esta modificación que se hace de las comisiones paritarias, analizar lo rural y lo urbano porque son condiciones diferentes. También puede chocar con algunos derechos constitucionales, ¿no? Claro. Uno de derechos constitucionales, ¿no? Claro. Uno de ellos habla de que todos somos libres e iguales en dignidad y derecho. Esto choca con este Sí, artículo. y ya para concluir, solo por si no le ha quedado claro a qué nos referimos con ese salario diferenciado, ya pasó en un par de ocasiones aquí en Guatemala que el salario diferenciado era de 1.500 quetzales cuando el salario mínimo era como de 2.500. Y entonces la justificación es que es mejor eso a que no tengan nada y vamos a crear nuevas plazas de trabajo, pero no se trata de ello. Por eso el tema del salario mínimo creo que debe trascender más allá de las comisiones paritarias y analizar como país si es el camino que tenemos que seguir o no. Así es. Vamos a ver entonces si se marca una diferencia con esta nueva mecánica que se va a establecer para el 2022. De momento nosotros al regresar vamos a analizar otro tema, Julio. Hablaremos del COVID-19 y también de cómo algunas medidas podrían establecerse también para el tema de viajeros. Ok, perfecto. Entonces, por favor, no cambie. Recuerde que somos a la medida. El día de Navidad y el 26 de diciembre también trabajará el personal de la clínica post-COVID-19 del Hospital Temporal del Parque de la Industria. Las personas que tienen secuelas por la enfermedad pueden llegar a demanda, es decir, que no necesitan una cita previa. El horario de atención este fin de semana seguirá siendo de 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Recordarles a la población que también actualmente en el hospital está funcionando la clínica de atención post-COVID. Esto se está atendiendo a todas las personas que decidan acudir para una evaluación aquí al hospital, y acá es donde hemos tenido más producción de pacientes que han venido. Incluso se han estado atendiendo fines de semana, sábados y domingos, para la población que está en el trabajo y que a veces no les dan permiso, y pueden venir ya sea sábados y domingos acá al hospital para su respectiva atención. Al principio se estaba manejando solo pacientes citados por nosotros. Sin embargo, ahora se está atendiendo a demandas si la población así lo desea. El profesional en salud también brindó recomendaciones a la población para esta Navidad. Estamos en épocas donde las personas están en reuniones, están compartiendo con familiares, con amigos. Sin embargo, es importante mantener sus medidas de protección, que ya conocemos: el lavado de manos, el distanciamiento social, respetar el aforo, y sobre todo, y nos ayudarían bastante ante el inicio de síntomas, de cualquier inicio de síntomas que las personas a veces piensan que solo es una simple gripe que les va a pasar, busquen atención médica de manera oportuna y así nos ayudan a nosotros y nosotros los podemos ayudar, ¿verdad?
televidente Sandy, hay cosas que son evidentes en el mundo, ¿no? Y una de ellas es que en Europa y en Estados Unidos la variante, obviamente, que está predominando y que ya representa al menos el 75% de los contagios es la variante Omicron, que aunque no es, digamos, más mortal, para que nos entendamos en cuanto a más peligrosa en ese sentido, sí es mucho más fácil de transmitir y hasta es más fácil de confundir porque parece un resfriado común en sus síntomas literalmente. Entonces, si esto está pasando, si hay una cuarta ola en aquellos países, si se han elevado de una manera terrible el nivel de contagios en Francia, en España, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos, tenemos que tomar medidas. Aquí ya no es de analizarlas, porque se dijo que se iba a hacer, después se paró, pues ahora ya no las analicemos, sino que esperemos que de verdad se tomen para el ingreso al país, como nos exigirían en cualquier otro país, que las personas que vengan a visitarnos traigan su esquema de vacunación completo. Mira, Julio, la verdad es de que yo no sé, hay algunos países que sí toman en serio este tema y han establecido ciertas medidas para poder evitar entonces que de esta forma, por medio de viajeros, pueda entonces llevarse esta variante y poder complicar la situación. Hay otros países que no toman en serio este tema. En algunos casos, por ejemplo, te piden la prueba PCR que tenga, incluso Estados Unidos hace unas semanas pidió que fuera 24 horas. Ya no 72, ya no 72, sino que con 24 horas. Por lo mismo. El resto de varios países lo están solicitando con 72 horas como máximo. Aparte de ello, tienes que presentar tu carnet de vacunación con el esquema completo y hay ciertas vacunas que te solicitan. Hay algunas que no, la Sputnik, por ejemplo, hay países que no la están aceptando. Ya casi la certifica Estados Unidos también, la FDA. Pero aparte de esto, hay algunos casos donde tú, previo a viajar al país, tienes que llenar un formulario con datos, con información relacionada, que si tuviste contacto o no, y firmar ese certificado de salud del país. Entonces, de esta forma, lo que hacen es tener también tu registro y de verdad, es un tema que sí les importa y que si tú quieres visitar, tienes que cumplir, si no, no puedes ingresar. Guatemala está pidiendo el esquema de vacunación completa, está pidiendo la prueba PCR también para salir y para entrar del país. Entonces, no sé cómo podría variar este punto, o sea, ¿qué otras medidas podrían tomar también? No, creo que ahí estaríamos bien. Y aquí hay una cuestión bien importante en esto que estás diciendo. Para salir y para entrar, ese esquema de vacunación completo, sí te lo piden. Si hay alguna duda, lo piden, ¿verdad? Y si hay alguna duda, entonces también que exista el lugar ahí para practicar la prueba PCR. Pero ¿por qué esto es importante? Y no solo importante, es vital. Simple y sencillamente porque tenemos que entender, ya después de 2 años largos, que esta pandemia del COVID-19, así es como se ha extendido, así es como ha viajado, por avión. Literalmente. Entonces, he allí la importancia de prevenir. La frontera aérea significa la verdadera frontera que hay que defender contra el COVID-19. Julio, yo lo que veo de aquí débil es que, por ejemplo, si Guatemala intensifica esas restricciones para los viajeros, está en todo el derecho y obviamente tiene que analizar qué medidas puede implementar para evitar entonces que se puedan dar esos contagios, ¿no? Y esos casos que se vayan incrementando y las variantes también vayan viajando a nuestro país. Pero, por ejemplo, si Guatemala blinda en esa parte, yo la debilidad que miro es México, porque te digo, a este momento y desde hace mucho tiempo, México no pide una prueba PCR ni un antígeno, nada, mucho menos solicita una prueba de vacunación del esquema completo. Bueno, ahí está la debilidad. Sí, ahí está la debilidad. Yo veo otra debilidad antes de los datos. ¿Sabes cuál es? Todo el distanciamiento social, todas las pruebas, todo muy bonito, pero una vez que subes al avión, ya vas uno a la par del otro. Entonces, están súper llenos. ¿qué estamos haciendo? ¿No? Parece una burla a la inteligencia. Vamos con datos, por favor. Ahí los tiene usted en pantalla. Y es que aquí pasa lo siguiente. Según la última actualización del Ministerio de Salud, Sandy, el miércoles 22 de diciembre se realizaron en Guatemala 6.571 pruebas, de las cuales apenas, digamos, 322 salieron positivas. En otras palabras, el 4.9% de las pruebas realizadas dieron positivo a la enfermedad y se registraron 4 muertes. En total, ya han muerto 16.089 personas en Guatemala, al menos de manera oficial, por el COVID-19. El Ministerio de Salud estima la existencia de 1.104 casos activos. Las últimas semanas se estaban registrando entre 600 y 700 casos activos. Ahora se está registrando un aumento. Ojo con eso.
Se registra un acumulado de 624.866 casos registrados desde el inicio de la pandemia y de ellos más de 607.000 se han recuperado. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? El ser humano a veces tiende a ser muy estricto en ciertas cosas y muy ridículo en otras tantas, porque ya dijimos lo del avión. Ahora, pero no solo en los aviones, pues, porque pasa en los trenes, pasa en los buses, pasa aquí en el mercado, pasa en el centro comercial, pasa en la Sexta Avenida, pasa en cualquier municipio. Entonces, yo creo que las medidas tienen que ir más allá de eso. Exactamente. Tengamos un poquito más de lógica. Mira, Julio, el tema de las aerolíneas, por ejemplo, Sí. Si tú llegas tarde y de la apertura de puerta ya no ingresas. Ya no ingresas. Tienen reglas. ¿Por qué no? Una de las reglas es cuidar las medidas de bioseguridad, porque te voy a decir, Dime. a veces hay viajeros, se suben al avión y se quitan la mascarilla. Exactamente. Y arriesgan a otras personas también. Entonces, y no ves a una aeromoza, a algún encargado que le diga, por Amonestando. favor, exactamente. Deberían hacerlo. Y así como son estrictos para otros temas, también el tema de la bioseguridad que le puedan dar a sus viajeros va a ser importante. Pero también creo que no hay quien lo regule en ese sentido. ¿Cómo se puede mejorar este punto? Es que aquí ya pasa un tema del derecho internacional. ¿Por qué? Porque recordémonos que una vez dentro de la aeronave, estás en territorio de la bandera que tenga esa aeronave. Puede estar aquí literalmente estacionada en el Aeropuerto Internacional La Aurora, pero en ese momento si es una aeronave que tenga bandera estadounidense, es territorio estadounidense y ahí las regulaciones son distintas, pero aquí parece otra cuestión. Las aerolíneas parecen ser muy estrictas en lo... ¿cómo te diría yo? Casi en el maquillaje de esto, de la prevención, pero de hecho, al final de cuentas, termina siendo un negocio. Tú has tenido oportunidad de viajar ahora muy recientemente en avión, lo has visto literalmente. Totalmente. Yo lo he estado siguiendo a través de todas estas investigaciones, pero es que se ve allí, es decir, los aviones no hay distanciamiento social. Y no hay conciencia Y no hay de algunas conciencia de eso. personas también. Así es, eso es tremendo. Vamos con otros datos. Bueno, Vamos. entonces ahí están, por favor, en pantalla. Guatemala continúa con el programa de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional. Ya se pueden vacunar, lo hemos dicho una y otra vez, todos aquellos que sean mayores de 12 años. Ya los elegibles ya pueden recibir su tercera dosis de refuerzo. En total, vamos a ver cómo estamos, ¿no? 6.465.000 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna. 69.731 personas ya recibieron la famosa tercera dosis. En total, escuche usted, en Guatemala hay administradas 11 millones de dosis de la vacuna, pero falta todavía mucho por hacer. Si falta mucho por llegar al 40%, falta mucho para la inoculación de, entre comillas, 18 millones de guatemaltecos, porque si estamos hablando que son al menos 2 dosis, ¿no?, para el esquema completo, bueno, pues esos 11 millones están, pero bastante lejos. Muy lejos, Julio, la verdad. Es un gran reto todavía la pandemia, no hay esperanza que finalice. No sabemos qué va a pasar incluso el próximo año, si va a venir otra variante, porque de verdad esto nos sorprende cada vez más cuando pensamos que ya se tiene el control sobre una, aparece otra y nos indica entonces que la pandemia va para largo. Yo te digo algo, no pensé que la pandemia del COVID-19, ya para ir concluyendo, fuese a ser tan larga como se está constituyendo. Dije yo, un par de años, ¿no? Y con el avance tecnológico y también científico que se tiene. Con vacuna que en otras pandemias pues simple y sencillamente no se tenía, inclusive con la última, ¿no?, la del siglo XX, que fue la fiebre española. Pero bueno, ahí estamos, batallando como humanidad todavía contra el COVID-19. Un consejo, usted cuídese, sobre todo en estas fiestas. Así es, vamos a regresar con la parte informativa nacional. Por favor, usted siga con nosotros, ya volvemos. Recuerde que nosotros somos a la medida. Y regresamos entonces con la parte informativa nacional. Tras una serie de procesos de elección, el Ministerio Público realizó algunos nombramientos y ascensos dentro de la institución. El Ministerio Público, a través de un comunicado, dio a conocer que, de conformidad con lo que establece el artículo 11, numerales 4 y 8 de la Ley Orgánica, se llevaron a cabo los nombramientos de las personas que serán fiscales en diferentes regiones del país.
La fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público fue encargada de hacer dichos nombramientos. Para el Ministerio Público es de suma importancia contar con personal profesional y ético, con el que se garantiza cumplir con la función constitucional de investigar y ejercer la acción penal y perseguir la realización de justicia. De esa cuenta, de conformidad con lo establecido en el artículo 11, numerales 4 y 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se otorgaron nombramientos y ascensos de la siguiente manera. Fiscal de sección de la Fiscalía de Ejecución, Sara Sandoval. Fiscal de sección de la Fiscalía contra la Corrupción, Raúl Osberto Figueroa Méndez. Fiscal de sección de la Fiscalía de Extinción de Dominio, Jacqueline Alejandra Asmitia Poroj. Fiscal de sección adjunto de la Fiscalía de la Mujer, Carlos Alberto de León Moreno. Según el artículo 24 bis de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los fiscales regionales son los jefes del Ministerio Público en las regiones asignadas, velando por el buen funcionamiento de la institución en dichas áreas, ejerciendo la acción penal y pública y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público. En este sentido, se realizaron los siguientes nombramientos y ascensos. Fiscal Regional de Sección de Coordinación Nacional, Silvia Yanet García Guzmán. Fiscal Regional de Quetzaltenango, Miriam Iliana Barrios Alvarado. Fiscal Regional de Jutiapa, Marvin Antonio Montejo Estrada. Fiscal Regional de Chimaltenango, Aura Marina López y Fuentes. Los profesionales que fueron nombrados y ascendidos para estos cargos superaron con éxito el proceso de elección establecido dentro de la carrera fiscal, demostrando sus aptitudes y ética laboral, con lo que se garantiza la eficiencia en el trabajo que se desarrolla en el Ministerio Público. Asimismo, enfatizaron que las personas nombradas superaron con éxito el proceso de elección que se estableció dentro de la carrera fiscal. En un tema completamente diferente, la Junta Monetaria cambió la política cambiaria para el año 2022. ¿Esto para qué? Para definir nuevos aspectos que se van a tomar en consideración a efecto de que no se produzcan cambios bruscos en el tipo de cambio aquí en Guatemala. Veamos, por favor, la información. Guatemala detalla que la flexibilidad cambiaria es un elemento necesario para el logro del objetivo fundamental de los bancos centrales de mantener una inflación baja y estable. En ese sentido, un tipo de cambio nominal flexible se constituye en una variable de ajuste frente a los diferentes choques externos que enfrenta la economía, lo que permite moderar la volatilidad en otras variables como el Producto Interno Bruto, el empleo y la inflación. En ese contexto, la regla de participación del Banco de Guatemala en el mercado institucional de divisas, contenida en la política monetaria, cambiaria y crediticia vigente, ha sido efectiva para moderar la volatilidad del tipo de cambio nominal sin afectar su papel, desempeñando un trascendental en la neutralización de gran parte del exceso de oferta de divisas que se ha registrado en el mercado cambiario en los últimos años. Por lo tanto, se considera procedente continuar transitando hacia una mayor flexibilización cambiaria. La resolución JM 119-2021 detalla que la regla para la compra está activa permanentemente y se amplía al margen de la fluctuación de la regla de participación de 0.85% a 0.90%. La banca central tendrá un monto máximo diario de $50 millones para participar en el MIT en 5 subastas de $10 millones. Para este año, el Banco de Guatemala espera un ingreso de más de $14,000 millones en concepto de remesas y para el 2022, más de 15.400 millones. Asimismo, se establece que las proyecciones para el 2022 definen que es importante tomar en cuenta las presiones inflacionarias internacionales, las tensiones comerciales y geopolíticas, así como la incidencia de la propagación de las variables Delta y Omicron, junto con los cuellos de botella en las cadenas mundiales de suministro. Y en temas judiciales, la primera semana de enero se analizará qué evidencias serán tomadas en cuenta en el juicio que enfrenta Jorge Sea por el crimen de Luz María López. El pasado 17 de diciembre se aceptó la solicitud del Ministerio Público que Jorge Rafael Sea Mejía enfrente un juicio por el femicidio de su esposa Luz María López Morales, de 25 años. Su cadáver fue encontrado en un tragante en enero de ese 2021 en la zona 2 de la ciudad capital.
Luz María López Morales laboraba en el Ministerio Público como técnico en investigaciones criminalísticas. Su sede de trabajo era la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, ubicado en la avenida Simeón Cañas, sexta avenida 10-71 de la zona 2. El reo, Sea Mejía, fue capturado el 23 de enero de este año, un día después de haberse localizado el cadáver de su expareja envuelto en plástico en el interior de un tragante en la zona 2 capitalina, a pocas cuadras del lugar de su trabajo. Los resultados de la necropsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses indicó que la causa de muerte de la víctima fue asfixia por estrangulamiento. La audiencia del ofrecimiento de prueba para este jueves 23 de diciembre se canceló y se reprogramó para el 4 de enero del 2022. En dicha diligencia se analizará y resolverá qué evidencias, testigos y peritos son aceptados para el juicio que enfrentará el acusado Sea Mejía por el delito de femicidio. Una mujer capturada con arsenal, pues fue ligada a prisión preventiva y va a ser investigada por el delito de depósito ilegal de armas de fuego, tanto de uso civil como deportivo. Vea la información aquí en A la Medida. El 20 de diciembre la Policía Nacional Civil reportó la detención de Susana Virginia Pérez Sierra, de 53 años, en la 24 Avenida A 17 del asentamiento La Bomba, barrio San Antonio, zona 6. En una labor de investigación criminal entre el Departamento de Investigación del Delito contra la Vida y el Ministerio Público, se realizó un cateo en una guarida de la Mara Salvatrucha. En el lugar fue detenida la sospechosa y se encontraron 12.374 quetzales, 2 fusiles AR-15, 5 pistolas, 3 chalecos blindados, 55 municiones de diferentes calibres, 4 teléfonos celulares y prendas de vestir que presuntamente eran usadas para cometer actos ilícitos. El operativo se realizó en seguimiento a un ataque armado ocurrido el pasado 2 de diciembre en un sector de Las Bugambilias, zona 6, donde una persona murió y 3 más resultaron heridas cuando viajaban en un pick-up. Se presume que los atacantes dejaron abandonado un vehículo color negro en la 18 calle y 8ª avenida de la zona 6, en el cual encontraron en el interior una pistola 9 milímetros y municiones para fusil. En el juzgado de turno se aceptó la petición del Ministerio Público que Susana Virginia Pérez Sierra quedara en prisión preventiva y sea investigada por el delito de depósito ilegal de armas de fuego de uso civil y deportivo. El caso seguirá siendo conocido por el Juzgado Séptimo Penal. En marzo del 2022 se discutirá si podría enfrentar un juicio. Queremos agradecerle por su sintonía. Nos vemos entonces la próxima semana. Vamos a descansar y les deseamos desde ya felices fiestas, feliz Navidad. Cuídese y por favor, sea agradecido también por la oportunidad de convivir con la familia. Eso es muy correcto. Que lo más importante entonces en esta celebración de la Navidad, aparte del cuidado personal, sea el compartir con sus seres queridos. ¿Cómo? En paz, en armonía y por supuesto llenos de mucho amor. Chao. Nos vemos. Feliz Navidad.